Créditos hipotecarios, tasa fija o mixta. ¿Cuál me conviene? Quédate en este video porque lo vamos a explicar con manzanitas. A ver, situémonos un poco antes de resolver la pregunta de cuál tasa me conviene en un crédito hipotecario. Primero veamos lo que es una tasa fija. La tasa de interés anual fija en un crédito hipotecario, como su nombre lo dice, es una tasa que permanece invariable a lo largo del crédito, a lo largo de todo el crédito. Siempre es la misma, ¿ya? No cambia independiente de lo que pase con la economía o la situación país. La economía puede estar bien, puede estar mal, el país, lo mismo en términos políticos u en otros términos, da lo mismo. La tasa se fija al momento de la aprobación del crédito y la firma. Ya es un contrato, no te pueden cambiar la condición. Entonces, bueno, ¿cuál es la gracia de una tasa fija? Que en este tipo de créditos la tasa de interés es conocida desde el día 1, ¿ya? Y va a ser siempre la misma. ¿Qué significa esto? Significa, en palabras simples, que el dividendo en UF, la cuota del crédito hipotecario, en términos de UF, será siempre el mismo. ¿Ya? Siempre el mismo. Ejemplo, si yo solicito un crédito hipotecario a 30 años, me van a resultar 360 dividendos, ¿no es verdad? Todos, supongamos que todos son de 9 UF, ¿ya? Nunca va a variar, siempre van a ser 9 UF. Entonces, de alguna forma la tasa fija se asocia a certeza, a grados de certeza. Porque aquí la única incertidumbre es cuánto va a variar la UF. Puede variar un 3%, un 5% o más, ahora que estamos viendo inflaciones altas, pero esa es la única variable, cuánto varía la UF. Pero el dividendo siempre va a ser 9 UF, todos los meses durante los 30 años del crédito, ¿ya? Entonces, fija, dividendo fijo en UF en este tipo de créditos. ¿Cómo nos cambia la situación con una tasa mixta? ¿Qué es lo que es una tasa mixta? Un crédito hipotecario con este tipo de tasa. Es un crédito donde en los primeros años, que pueden ser 3, 4, 5, ahí te lo tendrá que informar la institución financiera, aplicará una tasa fija, ya durante ese periodo inicial. En palabras simples, ¿qué significa? En los primeros años el dividendo en UF será siempre el mismo, ¿ya? Supongamos estas 9 UF de las que hablábamos en el ejemplo anterior. Eso va a correr en los 3, 4 o 5 años, los primeros del crédito, ¿ya? Lo que aparezca en el contrato. Entonces, dividendo en UF siempre el mismo, 9 UF. Pero ¿qué pasa el año 6, el año 7, el año 8? A partir de los siguientes años, la tasa de interés será variable y dependerá del estado de la economía y la situación país. Entonces, en simple, ¿qué significa esto? O sea, en el año 6 puede que el dividendo sea de 10 UF, en el año 7 puede que sea de 8 UF, en el año 8 puede que sea 8 UF. Entonces, habrán años en que el dividendo será mayor y en otros años será menor, ¿ya? El dividendo se va a recalcular todos los años, ¿ya? El año 6 se determina cuál va a ser el dividendo mensual de ese año, y luego en el año 7 del crédito se recalcula con una nueva tasa de interés, por eso es una tasa variable, ¿ya? Y quizá el año 7 los dividendos sean más o menos. Entonces, acá hay dos capas de incertidumbre, ¿ya? Porque va a variar la UF, pero también va a variar cuántas UF pagaré como dividendo. Entonces, tenemos dos dimensiones de incertidumbre en este tipo de créditos. Entonces, bueno, llegamos a la pregunta de cuál conviene. La verdad es que nuestra posición es la siguiente. Si la diferencia es poca entre un crédito y otro, conviene tasa fija, ¿ya? O sea, supongamos un ejemplo. Tienes un crédito hipotecario con tasa fija de 5% versus una tasa mixta de 4,5%. Acá la diferencia es de 0,5%, entonces es una diferencia que quizá no es tan grande y no vale la pena asumir mayores grados de incertidumbre por este ahorro de tasa de interés. Sabemos que a largo plazo, en créditos largos, por supuesto que una pequeña diferencia puede generar una diferencia más grande en el monto total, pero aquí es una diferencia pequeña, entonces de pronto quizás no valga la pena asumir mayores grados de incertidumbre por este ahorro en tasa de interés. Entonces, si la diferencia no es tan grande, conviene tasa fija. Ahora bien, se recomienda asumir tasa mixta cuando las finanzas personales sean holgadas, ¿ya? Porque esto te va a permitir asumir un mayor dividendo sin problema. Ya van a haber años donde la tasa variable se va a disparar, entonces el dividendo quizás te va a subir mucho en términos de UF. Entonces, si no tienes las finanzas muy holgadas, te va a complicar tus finanzas personales y se va a acrecentar el riesgo de caer en mora. ¿Ya? Esto es súper atingente para todas las personas que ocupen estrategias de multicrédito, ya tienen más de un crédito hipotecario, más de una propiedad, y a esto tendríamos que añadirle el riesgo de la vacancia, de tener uno de los departamentos en vacancia, o sea, te subió los dividendos, está subiendo la UF y además tiene algunos en vacancia. Entonces, si tienes tus finanzas personales bien limitadas, se te genera un problema importante. Sobre todo esto se incrementa cuando tenemos personas que no tienen un buen fondo de emergencia, un buen colchón con el cual hacer frente a estas alzas de dividendos o a estos periodos de vacancia.
Entonces, si tus finanzas personales son holgadas, ok, estás en posición de asumir una tasa mixta. Pero si las finanzas ahí están como un pequeño cambio te altera todo el plan, es más complicado. Ahora, también, como tercer punto importante decir que si uno es averso al riesgo, si a uno no le gusta el riesgo, no le gustan los cambios, los vaivenes, mejor opta una tasa fija. Ya, una tasa fija mejor porque en la tasa mixta te va a cambiar el dividendo todos los años, a partir del año 6 7 dependiendo del periodo inicial que tú hayas convenido con la institución. Entonces, si a ti no te gustan estos cambios y no te parece bien, mejor opta un tasa fija, ¿ya? Y finalmente, bueno, siempre se recomienda que las tasas mixtas es bueno asumirlas en países con estabilidad, ya con bajo riesgo, donde las cosas generalmente no varían tanto, ya como lo era Chile en la década de los 90 en los 2000. Pero en países con alta incertidumbre sobre la situación país, mejor tasa fija. ¿Ya? Porque si la situación país se deteriora, se sigue deteriorando, digamos, en cualquier país, las tasas variables se van a disparar por ese riesgo país, por ese aumento del riesgo. Entonces, mejor tasa fija en aquellos países donde tú no tengas un buen pronóstico sobre el futuro, ¿ya? Por supuesto que, por ejemplo, en países como Argentina o Venezuela, si es que te dan un crédito hipotecario, tasas mixtas variables no son una buena decisión porque tú ves que el país se deteriora año a año, ¿ya? Entonces, en países donde tú consideres que se viene una peor situación en los próximos años, a largo plazo, mirado a largo plazo, digamos, tú crees que el país va a ser peor o va a haber mucha inestabilidad, mucha incertidumbre, mejor tasa fija, ¿vale? Así que eso, espero que el video haya sido muy útil. Déjanos tus comentarios, tus preguntas acá abajito del video, compártelo con tus amigos, con tus amigas, familiares que se hagan la misma pregunta. Y nada, soy Matías Godoy, director de Educación Financiera y esto fue un nuevo video de Con Manzanitas. Te invito a que estés atento a los próximos. Chao.